Bueno, bienvenidos nuevamente a casa. Qué alegría es cuando llegamos y nos reciben con los brazos abiertos, ¿verdad? Vamos a iniciar con un video para romper el hielo. Es que yo soy muy tímido. Ay, eso por ahí. Pero, sí. Listo, vamos a ponerle cuidado que casi no se entiende la voz, pero vamos a escuchar. Cuando el ejército de Babilonia destruyó la ciudad, cuando el centurión metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea, al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia. Y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. Cuando la encontré, había allí 4 jóvenes de pie. Y empecé a decir, ¿qué están haciendo aquí? Me quedé helado. No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer nada. Uno de ellos dijo, somos los 4 ángeles que han estado cuidando el arca desde que Moisés puso las tablas de piedra en ella. Y me indicaron que preparara mi videocámara con el tripié y la dirigiera hacia el arca de la alianza. Y se acercaron y levantaron el propiciatorio. Y luego me dio instrucciones para tomar una muestra de sangre del asiento de la misericordia y hacerla analizar, y yo hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Siendo breve, la sangre seca es sangre muerta. Todo el mundo lo sabe. Se puede probar con la sangre de los faraones, las momias de los faraones. Hay ciertas cosas que pueden hacer, pero no pueden obtener el número de cromosomas por cualquier método que yo conozco. Las cosas van cambiando y yo no pretendo saberlo todo. Sin embargo, sé que no hay manera de que pueda conseguir un conteo de cromosomas de sangre muerta. Usted puede obtener un ADN y algunas otras cosas, pero no un estudio cromosómico. Esto se hace en glóbulos blancos vivos. En primer lugar, para este análisis, llevé la sangre a un laboratorio de Israel. Pregunté a algunas de las personas con quienes trabajo en antigüedades dónde encontrar un laboratorio que hiciera el trabajo fiable y me dijeron tal y tal. La llevé. Solo dije, por favor examine esta sangre y dígame lo que usted me pueda decir al respecto. Dijeron, vamos a reconstituirla, vamos a ponerla en solución salina normal y la mantendremos a la temperatura corporal durante 72 horas con agitación suave. Ese es su negocio y es grandioso. Dije, ahora quiero estar ahí cuando la chequen, y dijeron, está bien. Así que yo estaba de vuelta, la checaron y dijeron, es sangre humana, podemos decir eso. Hicieron cualquier prueba que necesitaran hacer y entonces dije, tomen algunas de las células blancas de la sangre y pónganlas en un medio de cultivo y manténganlas a la temperatura corporal por 48 horas. Y ellos dijeron, eso no servirá de nada porque es sangre muerta. Les dije, ¿podrían hacer eso por mí? Y ellos dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Así que dije, quiero estar aquí cuando vayan a examinarla. Así que regresé, ellos la sacaron, la examinaron con un microscopio y el técnico llamó al otro de por allá, después llamaron al jefe de allí y estaban hablando en hebreo a 1000 por minuto. Por un momento me miraron y dijeron, señor Wyatt, esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. Todas las personas tienen 46, o sea 23 de su madre y 23 de su padre, 22 autosomas de su madre y 22 autosomas de su padre. Usted recibe una X de su madre y puede recibir una X o una Y de su padre. Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado de la madre y solo un cromosoma Y.
Vea usted, el niño no podría haberse desarrollado si no tiene los autosomas de la madre. Todas sus características físicas se determinaron por parte de la familia de la madre, de sus autosomas. Su masculinidad se determinó por esta única Y que vino de otra fuente, no de un varón humano. Luego dijeron, esta sangre está viva. Y luego dijeron, ¿de quién es esta sangre? Les dije, esta es la sangre de su Mesías. Y les aseguro que la vida de aquellos hombres ha cambiado. La sangre de Jesús brotó de su costado, una corriente carmesí sobre las rocas de abajo y sobre el propiciatorio del arca del pacto, ratificando el antiguo y el nuevo pacto. Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 de Juan 4:10. La antigua palabra propiciación en inglés significa asiento de la misericordia. Jesús es esa propiciación. Por su sangre sobre el propiciatorio, hoy tenemos misericordia y perdón de pecados. Su vida sin pecado está representada por esa sangre sin pecado. Tenemos misericordia y perdón si violamos la ley y luego nos arrepentimos. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Durante cientos de años la sangre de toros y machos cabríos fue esparcida hacia el este, creando una vacante en el lado oeste del propiciatorio. Dios estaba planeando que la sangre de su Hijo fuera derramada en el lado vacante al oeste del asiento de la misericordia. Oh Dios, santo es tu camino. Salmo 77:13. Nuestra salvación iba a venir a través de la sangre de Jesús siendo derramada sobre el propiciatorio del arca. Este era el plan de Dios desde el principio, que la sangre de Cristo ungiera el propiciatorio del arca con los 10 mandamientos debajo, cumpliendo así el nuevo pacto y concediendo misericordia a la humanidad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 de Timoteo. ¿Qué tal el video? Tremendo, ¿verdad? Tremendo porque sabemos que nuestro Dios está vivo. Amén. Nuestro Dios vive. Aleluya. Y lo más poderoso es que decía que la sangre de Dios de hace mucho tiempo aún sigue viva. Amén. Entonces, nosotros creemos por fe, ¿cierto? Pero hay muchas personas que necesitan creer con algo, tienen que ver algo. Y esta es una prueba tremenda para aquellos que necesitan ver para creer. Y este examen científico que hicieron, se dan cuenta que estaban los cromosomas de la mujer, de la mamá, pero no estaba de un hombre. Solamente había un cromosoma de alguien que no era un hombre, era del Espíritu Santo. Tremendo. Entonces, pues esto es, con esto se pueden dar varias enseñanzas, pero la enseñanza del día de hoy es fortalece tu fe. ¿Listo? Fortalece tu fe. ¿Por qué fortalece tu fe? Porque nosotros creemos en Cristo Jesús por fe y somos salvos por medio de la fe. Y quería traer este video para que nos demos cuenta que nosotros creemos sin ver. Creemos que hay un Dios vivo que sigue operando ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Pero si tienes dudas, acá yo creo que con este video te sacaron de todas las dudas que tenías. Tenemos un Dios vivo.
y sigue operando en este tiempo en medio de nuestras vidas. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todos necesitamos ser llenos de fe, ¿cierto? Para poder ser salvos. Y Dios es tan bueno que nos ha dado una medida de fe, y les voy a invitar a que iniciemos con Romanos 12:3. Romanos 12:3. Entonces, dice acá: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que Dios nos repartió fe a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y nos dio una medida de fe para poder creer y ser salvos. Esa es la medida de fe que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Pero lo que usted haga con su fe es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Si usted quiere hacer crecer su fe o dejarla ahí hasta la medida que Cristo nos dio, ¿sí? Entonces eso depende de cada uno de nosotros qué hacer con nuestra fe. Si yo ejerzo mi fe para que pueda crecer y que ocurran milagros, prodigios y maravillas en mi vida y en medio de las personas que me rodean, yo necesito fe. Sin fe no podemos hacer nada. Por eso decía Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos por medio de la palabra es por medio de la fe. Y si nos damos cuenta que cuando Jesús iba y perdonaba pecados y traía sanidad, siempre Jesús les decía: por tu fe tus pecados te son perdonados, por tu fe has sido sano, ¿cierto? Es por la fe que cada uno empezamos a ejercer y a desarrollar. Cuando Pedro iba a ir a caminar por las aguas, dio 2 pasos teniendo fe, ¿cierto? Ejercitando su fe, pero de un momento a otro dejó que su fe menguara y se empezó a hundir. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Y nosotros no somos de esos hombres de poca fe. Entonces, quiero hoy tocar 3 puntos de cómo fortalecer nuestra fe. Y el primer punto es nútrase en la fe. Nútrase en la fe. Y yo buscaba qué significa nutrirse. Y dice, es ingerir alimento que aportan a nuestros organismos los nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, fibras y proteínas, que ayudan a que nuestro cuerpo funcione mejor y a que tengan más energía. ¿Listo? Entonces, si nuestro cuerpo físico necesita vitaminas para estar fortalecido, ¿cierto? Si necesitamos nutrirnos, alimentarnos para que nuestro cuerpo pueda funcionar de manera correcta, nuestra fe también necesita nutrirse, ¿sí? ¿Cómo nos nutrimos? Por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:17? ¿Cómo crecemos en fe? Por medio del oír y el oír la palabra de Dios. No podemos crecer de otra forma, sino por medio de la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos fortaleciendo? ¿En qué estamos creyendo? ¿Sí? Hay personas que viven en una situación de enfermedad, o también vivimos en una situación de escasez financiera, y entonces, ¿qué está pasando con la palabra? ¿La estamos poniendo por obra o solamente la abrimos los domingos y la cerramos para cada 8 días? Y la palabra debe estar en nuestros labios constantemente. Por eso dice la palabra en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque necesito estar alimentándome de la palabra que Dios está expulsando para mi vida. Por eso debo estarme nutriendo de la palabra, porque no vivo de solo pan,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso necesitamos estarnos alimentando. Dice un testimonio del hermano, del reverendo Hagin, que va una persona para que oren por sanidad. Y dice que él va y golpea en la iglesia y sale un hermano y le dice: es que quiero que el reverendo Hagin ore por mí por sanidad. Y le dice: es que el hermano o el reverendo Hagin no está en la ciudad, pero acá hay cualquier otro hermano o pastor que pueda imponer las manos y orar por ti. Y dice el hombre: no, si no es con el reverendo Hagin, entonces no. Voy donde el pastor Robert. Y se fue para donde el pastor Robert. Y llega donde el pastor Robert y tampoco está. Entonces dice: me voy para donde el hermano Copeland. Entonces lo que él está buscando es una personalidad de una persona, mas no está buscando lo que dice la palabra. Y a veces ocurre eso, estamos buscando personas que oren por nosotros específicamente, pero realmente cualquier persona que esté preparada para toda buena obra puede orar por ti y recibir la sanidad, porque la fe proviene de ti, y que solamente nosotros impartimos la palabra y oramos para que tú recibas la palabra. Entonces este hombre estaba buscando una personalidad, y la palabra de Dios no es una personalidad. La palabra de Dios es poder, y por eso nosotros debemos creer en la palabra, mas no en la persona, porque la persona no hace nada. Es el Espíritu de Dios por medio de esa persona. Así que tú y yo podemos orar por alguien, porque ya nos hemos instruido y preparado para poder orar por alguien y ser sanos. Poder orar por alguien y que sea libre de su maldición financiera o de su atadura financiera, ¿sí? O de cualquier problema o situación que estemos viviendo. Pero necesitamos que instruirnos en la palabra, porque la palabra es la que tiene poder, no nosotros. Entonces dice que nosotros necesitamos estarnos nutriendo de cosas que de verdad sean eficientes, que nos sirvan. Pero constantemente estamos hablando con personas que están en una atmósfera negativa. Si usted habla con alguien, siempre está enfermo. Malo si está lloviendo, malo si está haciendo sol, malo si están sin trabajo, malo si tienen trabajo. Para todo es malo. Y todas las situaciones, malo, que es que estoy pasando por esta situación y esto otro. Y como que nos dejamos llenar de eso, y nuestra atmósfera espiritual empieza a menguar nuestra fe. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para alimentarnos, para poder estar caminando en la atmósfera de la fe, porque necesitamos ser hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios. Esto no quiere decir de que ustedes todo el tiempo estén en la palabra, todo el tiempo estén orando, ¿sí? Lo que queremos decir a través de esto es que usted tenga una vida balanceada, ¿sí? Porque Dios quiere que usted tenga tiempos de descanso, tiempos de que disfrute con la familia, tiempos de refrigerio, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere también que nosotros tengamos. Pero primero debe ocurrir que Dios y las cosas de Dios deben estar primero en mi vida que las otras cosas. Porque muchas veces nos alimentamos leyendo cosas de los famosos, estamos viendo mucha televisión, celular, videos constantemente, y perdemos mucho tiempo haciendo eso. Y la presencia de Dios se nos olvida entrar a la presencia del Rey. Y dice, primera de Josué 1:8, dice: meditad este libro de día y de noche, para que en todos tus caminos te vaya bien. ¿Cierto? La palabra nos está instruyendo que debemos crecer por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y el mismo Señor nos está diciendo: estudia la palabra de día y de noche. No estamos diciendo es que tienen que ser 3 horas en la presencia de Dios, arrodillados, sino que puedas disfrutar de la presencia y que la palabra quede grabada en tu mente y en tu corazón.
y que puedas estar confesando la palabra en la situación difícil que estás viviendo. Si estás enfermo, debes estar proclamando o estar declarando la palabra de sanidad. Y debemos estar confesando y creyendo lo que la palabra está diciendo. Porque entonces, ¿qué estamos creyendo? ¿Estamos hablando más negativamente o estamos hablando lo que el Señor quiere que hagamos nosotros? ¿Cierto? Y el Señor Jesucristo nos enseñó a tener una vida balanceada. Si nos damos cuenta, dice que el Señor Jesús crecía físicamente, crecía espiritualmente y crecía en la sociedad. Y el Señor también quiere que nosotros podamos crecer en todas nuestras áreas, que tengamos una vida balanceada, ¿sí? Pero para poder tener una vida balanceada, tú necesitas de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos dependientes de Jesús. Tú no haces lo que tú quieres, sino que tú necesitas de Jesús para recibir instrucción y hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Por eso les animamos, amada iglesia, de que pongamos la presencia de Dios y la palabra en primer lugar para nuestras vidas. Es la que nos anima, es la que nos fortalece, es la que nos ayuda a crecer en fe, es la que trae liberación, libertad. Porque dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer la verdad. Porque si caminamos hablando o confesando cosas negativas, es porque aún no hemos conocido la verdad. Y si ya la conocemos, ¿qué está ocurriendo en nuestras vidas? Entonces, pues ya el tercer punto les diré qué debemos hacer. El segundo punto dice: rodéese de personas que transformen su fe. Rodéese de personas que transformen su fe. Entonces, dice que nosotros estamos pasando o compartimos más tiempo con personas que no son creyentes. Entonces ellos están hablando cosas pues que están viviendo a diario, que están aprendiendo, ¿cierto? Que entonces que la filosofía, que una cosa, que lo otro. Y pues la verdad no nos va a animar en la fe, porque ellos no tienen conocimiento de la fe. Ellos están aprendiendo qué cosas que el mundo les está ofreciendo. Para ellos el ser profesionales es lo máximo para ellos. El tener un buen cargo en una empresa es lo mejor que pueden hacer. Y eso es lo que nos quieren infundir a nosotros. Que es importante, sí. Que hay que estudiar, sí. Claro, debemos prepararnos, pero eso no es lo más importante. Por eso decía Pablo: todo lo que yo tengo, todos mis estudios, todo lo que yo me he preparado, eso lo tengo por basura, por amor a Dios o por amor al Señor. Entonces debemos entender de que hay personas que nos llevan a pensar en todo lo malo, nos llevan a que nosotros nos contagiemos o nos meten en la atmósfera de lo negativo. Hoy yo salía de trabajar, ahorita a las 6 de la mañana, y llegó una compañera que recibía turno, y ella estaba enferma de todas las cosas que están pasando en la empresa. Pero entonces ella se está dejando contaminar de todo lo que está viviendo en la empresa, y eso lo está llevando a su casa, porque se está desahogando, porque no aguanta más, anda con migraña. La hija dice: mami, venga y jugamos y esto, y ella llega de pronto a regañarla, no quiere estar con ella jugando ni nada de eso. ¿Por qué? Porque está recibiendo las cosas negativas del mundo y no está recibiendo lo que el Señor quiere traer, que es paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo el fruto del Espíritu, que es lo que el Señor nos ofrece, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante rodearnos de hombres y mujeres de fe, porque ellos están animándonos a que podamos creer en la palabra. Dice que cuando nosotros empezamos a involucrarnos con personas piadosas de la palabra, nuestros hijos también aprenden a querer ser como ellos. Porque nosotros los seres humanos somos personas
que nos dejamos influenciar por alguien, pero también influenciamos a otros. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a compartir con personas que son piadosas, que son temerosas de Dios, que son sabias, eso empezamos a aprender y queremos ser como ellos, hombres y mujeres de fe. Y necesitamos rodearnos, porque hablamos más y pedimos más consejo con las personas que no conocen la palabra que con las mismas personas que conocen la palabra. Y una persona que no conoce la palabra te puede decir: tu esposo está saliendo con alguien, pues vámonos este fin de semana de farra y yo le presento unos amigos y usted hace lo mismo y se desquita, no sea pendeja. Y ella: sí, qué buena amiga, me va a llevar a alguien para mí. ¡Uy! ¡Qué buena amiga! ¿Cierto? Y eso ocurre. Y a veces nos dejamos influenciar por esos consejos que son incorrectos. Pero cuando de verdad los consejos son basados con principios bíblicos, son caminos de vida. Nos llevan a tener vida y a crecer en la fe para poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer punto es: accione tu fe. Accione tu fe. Entonces dice que los discípulos no comenzaron con una fe impactante. Ellos no tenían una fe poderosa, porque acabamos de ver el ejemplo con Pedro, ¿verdad? Dice que ellos estuvieron el poco tiempo que Jesús estuvo en el ministerio, estuvieron caminando con Jesús y ellos iban aprendiendo lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, el punto 3 está un poco relacionado con el punto 2, ¿cierto? Porque los discípulos estaban caminando con Jesús, con un hombre de fe, que tenía una atmósfera de fe y de poder. Entonces dice que ellos estaban caminando con Jesús y cuando ellos veían todas las cosas que estaba haciendo Jesús, y para ellos era impactante lo que Jesús hacía. Entonces dice que ellos estaban en el momento que estuvo la tempestad y que Jesús calmó la tormenta, y para ellos fue algo que les impactó tanto que en Marcos 4:41 decían: ¿quién es este que hasta los vientos y la naturaleza le obedecen? ¿Por qué? Porque Jesús tenía poder, porque andaba en la atmósfera de la fe y del poder. Y allá Jesús quiere llevar a sus discípulos. Por eso sus discípulos estaban empezando a ser influenciados por Jesús. Así que pregúntate hoy: ¿de quién me estoy dejando influenciar? ¿De quién me estoy dejando influenciar? Entonces dice que ellos empezaron a accionar su fe hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿verdad? De resto, ellos eran como los discípulos de Jesús. Los escribas y los fariseos y los principales sacerdotes eran los que menospreciaban a los discípulos de Jesús. Pero ellos, llega el momento donde ellos deben empezar a actuar en la fe, porque ya no estaba el Mesías con ellos. El Mesías ya tenía que haber estado, ya estaba en la presencia del Padre sentado a la diestra. ¿Y qué pasaba con el propósito de cada uno? Ellos tenían dos opciones: poner a ejercer o accionar su fe, o devolverse a su pasado. Y cuando Cristo murió, los discípulos, los apóstoles se dispersaron y cada uno empezaron a hacer el trabajo que hacían anteriormente de ser llamados, ¿cierto? Y dice que Jesús se les presentaba durante 40 días, se les estuvo presentando a ellos para que creyeran y crecieran en la fe. Y cuando Jesús se le apareció a Pedro, Pedro estaba pescando nuevamente, ¿cierto? Estaba pescando nuevamente. Todo lo que había aprendido, como que de un momento a otro se le apagó la chispa que tenía, el fuego, el poder. Estoy con mi Mesías. De pronto
no lo dice la palabra, pero de pronto me imagino que en Pedro diría, ¿será que si era el Hijo de Dios? Porque de pronto dudó, porque para volver al pasado, de pronto entró alguna duda en ellos. Pero cuando Jesús se les presentó a ellos, para ellos volvió esa fe, volvió a creer. Por eso les quise poner este video, porque la sangre de Jesús hoy en día sigue estando viva. Por eso una gota de la sangre de Jesús puede transformar una vida, puede sanar un corazón. Por eso necesitamos seguir creyendo. Y les voy a invitar a que leamos Hechos 4:13. Vamos a ir a Hechos 4:13. Los que traemos Biblia y los que anotamos, Hechos 4:13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, eran personas que no eran preparadas, que no eran estudiadas, que tenían un vocabulario no muy adecuado, ¿cierto? Personas que no eran preparadas ni un poquito, por decirlo. Entonces, dice que ¿quién sabía que eran los discípulos? Entonces dice que ahí estaban los escribas, los fariseos y los principales sacerdotes estaban ahí y reconocieron que ellos, que eran los débiles de Jesús, los discípulos que no sabían nada, que cuando iban a cenar no se lavaban las manos, iban y comían con las manos sucias, que eran los que criticaban a Jesús por sus discípulos, pero les reconocían que ellos, esos mismos discípulos, que no sabían nada, estaban haciendo las mismas cosas que Jesús hacía. Ellos ya estaban caminando en la atmósfera de la fe, ya tenían en acción, trayendo sanidad, enseñaban con la misma autoridad que Jesús. Dice que cuando ellos estaban ministrando, ellos sentían que Jesús era el que estaba ministrando. No que eran los discípulos, sino que era el mismo Jesús que ministraba. Entonces, ahí nos damos cuenta que no importa que nosotros hayamos pecado, hayamos tenido tantos errores en el pasado, lo importante es que Jesús te ha llamado, Jesús te dio la fe, pero va en ti qué quieres hacer con la fe. Si quieres ponerla a ejercer, a que crezca la fe en ti, o si quieres dejarla ahí menguada en tu vida. Vemos que los apóstoles tomaron la acción y creyeron en lo que Jesús decía y creyeron en la palabra, y todo iban y sanaban en el nombre de Jesús, porque sabían que la palabra tenía poder. Y debemos empezar a caminar en medio de la palabra, porque si los apóstoles caminaron en la palabra y nos lo enseñaron, ¿cuánto más nosotros, que estamos llenos, igual que los apóstoles, del Espíritu Santo y la presencia de Jesús sobre nuestras vidas? ¿Por qué no ocurren milagros, prodigios y maravillas? Porque a veces dudamos en nuestro corazón que puede ocurrir milagros en mi vida. ¿Por qué si puede ocurrir un milagro en una persona, en una sanidad? ¿Por qué en mi vida no puede ocurrir? En mi vida también puede ocurrir, porque eso lo dio Cristo en la cruz del Calvario cuando fue crucificado. Él ya pagó por mí, por la sanidad. Él ya pagó para que fuéramos libres de nuestras finanzas, libres de toda maldición familiar, sentimental, de todo lo que se quiere levantar en contra de nuestras vidas. ¿Por qué nuestros matrimonios se quieren destruir? Porque no nos hemos parado como sacerdotes a pelear por medio de la palabra y declarar la palabra. Porque somos hombres de Dios poderosos. Porque cuando yo sé quién soy en Cristo Jesús, el diablo tendrá que huir de mí. Amén. Pero necesitamos empoderarnos de Dios. Empoderarnos de la palabra, porque cuando me empodero, los demonios tienen que salir corriendo, porque cuando escuchan el nombre de Jesús, todos los demonios conocen ese nombre y tienen que huir, porque temen a ese nombre.
Y dice que en ninguna parte de la palabra vemos que Jesús decía a todos los demonios: ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Para traer libertad. Jesús solamente les decía: sal fuera, en el nombre de Jesús. Pero nosotros decimos en el nombre de Jesús, solo Jesús decía: sal fuera, porque declaraba la palabra. Sal fuera, sal fuera. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Es por medio del nombre de Jesús: sal fuera todo lo que se quiere levantar, todo espíritu de enfermedad, toda maldición, todos nuestros problemas se tienen que ir, porque yo creo en lo que dice la palabra que yo soy, que es mi familia. Dice la palabra: mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, si la palabra está diciendo eso, ¿tú por qué no dudas? Si la palabra está diciendo tu casa y usted va a servirle al Señor, estamos diciendo: ¿el Señor no tiene el poder para poder hacerlo? ¿O tomo la palabra, la promesa y digo: sí, Señor, para ti no hay nada imposible, yo creo que tú lo puedes hacer? Y el Señor no te está pidiendo que debes tener un montón de fe, está diciendo: ten fe como un granito de mostaza. Un granito de mostaza es una semilla muy pequeña. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, puedes decirle a este monte: muévete a este lugar, y al otro: muévete al otro lugar. O puedes echarlo a la mar. Tú tienes la autoridad y tú lo puedes hacer. Así que todas aquellas personas que se burlaban de nosotros, de que tú no puedes hacerlo, de que tú eres un bruto, de que tú, ¿qué estás haciendo? Y se le burlan a uno: es que yo quiero hacer tal cosa, quiero estudiar tal cosa, y se le ríen a uno, porque piensan que uno no puede hacerlo. Pero el Señor calla boca de leones, porque por eso el Señor dice que Él nos ha sacado de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios, porque hemos sido llamados por la deidad, por nuestro Dios. No hemos sido llamados por un hombre. Hemos sido llamados por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que te está capacitando, el que está contigo. No vamos solos, porque si vamos solos es mejor que no te muevas del lugar donde estás hasta que no seas lleno del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar recibiendo ¿qué? El poder de Dios. Y por eso dice que los fariseos decían: estos hombres son discípulos de Jesús, porque empezaron a caminar en la atmósfera que caminaban con Jesús. ¿Quién? Pedro, Juan y todos los otros apóstoles que estaban ahí. Ellos presenciaron todas las maravillas que empezaron a hacer los apóstoles. Cuando Pedro predica por primera vez, se convierte en 3,000 personas. 3,000 personas. Y nosotros que tenemos lo mismo que tiene Pedro, tenemos lo mismo, y vamos y predicamos a una sola persona y nos da pena, nos da temor. ¿No será que sí? No, tú tienes el poder del Espíritu Santo para que esa persona pueda escuchar la palabra de vida, porque la palabra es la que trae una transformación a una vida. No eres tú ni soy yo, es la palabra de Jesús. Porque la palabra viene con poder. Amén. Así que, amada iglesia, es tiempo de romper todo esquema, de toda esclavitud en la que estamos viviendo. Empecemos a empoderarnos de la palabra y a estarla declarando en nuestras vidas, porque eso es lo que somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Y como hijo de Dios yo tengo el derecho de todo lo que tiene el Padre, porque todo lo que es de mi Padre es mío. Pero a veces andamos como andamos porque como que nos da pena coger las cosas de nuestro Padre. Y el Señor dice: todo eso es tuyo, todo lo que es mío es tuyo. ¿Cuántos hijos a ustedes les dicen: papá, ¿será que puedo abrir la nevera? No, hágale, ¿cierto? Pues uno sí nos educa: no todo para un día, papi, ¿cierto? No todo para un día, pero si es, vayan, claro, porque es que eso es para ustedes. Para eso uno compra el mercado, ¿cierto? Para eso uno les compra la ropa para ellos. ¿Será que no puedo poner esto? Pues póngaselo porque es suyo,
Eso les pertenece a ustedes. Entonces, todo lo que hay en estas escrituras te pertenecen a ti. Todo les pertenece. Entonces, no dudemos más. Es tiempo de pasar a una nueva dimensión de fe, amada iglesia. Debemos empezar a caminar de verdad como hijos y coherederos de Cristo Jesús. Tú eres coheredero y todo te pertenece. Entonces es tiempo de empezar a que nuestra fe empiece a estar en otro lugar. Así que si tú quieres trabajar con Dios, tú quieres moverse para Dios, tenga comunión con otras personas y que crean igual que usted. Por acá yo anoté esto que dice: rodéese de quienes enseñen fe con la palabra de Dios y de aquellos que producen una fe fuerte. Necesitamos rodearnos de ellos. Por eso es tan importante el estar o tener amigos que de verdad sepamos que son sabios, temerosos de Dios. Temerosos. Y nosotros con mi esposita tenemos unos consiervos que son muy amigos de nosotros y siempre que hablamos y que estamos compartiendo, como que nos animamos los unos a los otros. Y entonces ellos dicen: pastor, yo pensaba que solamente me pasaba a mí. Y yo decía: no, a mí también me pasa. Y como que nos empezamos a animar y ellos son pues el pastor Juan y la pastora Yolanda, que casi siempre son los que invitamos porque son como nuestros hermanos, muy cercanos, y pues nuestros pastores. Creo que pues nuestros pastores andan más ocupados, entonces tenemos más comunión con ellos. Entonces les animo a que podamos crecer, que vamos a orar declarando la palabra, vamos a creer en lo que el Señor dice en medio de su palabra. Entonces les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a disponer nuestro corazón, dejar que el Señor pueda tocar nuestras vidas, que pueda ministrarnos, que no vengan pensamientos que nos roben este momento, sino que podamos disfrutar lo que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Así que con nuestros ojos cerrados, Señor, te damos gracias por medio de esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque somos nuevos en la palabra y de pronto no he tenido tanto conocimiento de la palabra, Señor. Pero hoy he entendido, Señor, que necesito llenarme, Señor, de tu palabra para poder conocer la verdad, para poder ser libre por medio de tu palabra, amado Dios. Porque hoy, Señor, me levanto como un hombre y una mujer, Señor, que voy a pelear contra todo lo que se quiera levantar, Señor. Y no voy a hablar con temor ni dudando al diablo, sino que le voy a hablar con toda autoridad. Y le digo: diablo o Satanás tiene que irse de mi vida en el nombre de Jesús. No permito más que tomen mi vida y llenes y le des a mi vida enfermedad, que traigas a mi vida ruina, escasez, problemas en mi hogar, problemas con mi esposa, con mis hijos. En el nombre de Jesús, Satanás, tienes que irse de mi vida, porque no acepto más que tomes el control de eso. Oh Señor, yo creo que tú eres el que tomas el control hoy de mi vida, de mis pensamientos, de mis acciones, de mi creer, Señor, porque todo lo que se quiera levantar en el nombre de Jesús se va ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que somos libres por medio de tu palabra. Somos libres en el nombre de Jesús. Así que hoy, si tú traes una enfermedad, hoy vamos a creer en el nombre de Jesús que el Señor te ha dado ese poder para que estés en la atmósfera de la fe y de la victoria. Así que hoy quiero orar por ti para que puedas recibir la sanidad por medio del poder del Espíritu Santo. Padre, toma, Señor, cada vida, Señor, aquí representada, Señor, cada mujer, Señor, cada hombre que está pasando por momentos de enfermedad, por momentos de dolencia, Señor, que seas tú, Señor, trayendo esa enfermedad ahora en el nombre de Jesús.
Padre, dice tu palabra que los ancianos, Señor, se levantarán, impondrán manos y orarán para que traigas sanidad, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres el que haces todo posible, porque no hay nada imposible para ti. Nada imposible, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que son libres de toda enfermedad ahora. Así que si tú estás enfermo, declara tu enfermedad y dile: Señor, esta enfermedad que el diablo quería poner sobre mi vida, esta mentira se va ahora, porque ahora he creído en la verdad que está en tu palabra, Isaías 53, porque por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, la enfermedad, Señor, se va, porque se va todo impedimento, Señor, para poderte servir. Ahora estoy libre en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Padre, también oramos, Señor, por aquellos hogares, Señor, que están, Señor, en momentos que se divorcian, en momentos que no quieren más, Señor. Hoy oramos, Papá Santo, porque sabemos, Señor, que hay poder en ti, Señor. Tú eres el que restauras, tú eres, Señor, el que animas, tú eres, Señor, el que traes una nueva visión, Señor, a nuestros hogares. Padre, en el nombre de Jesús, traes unión, Señor. Traes unión a partir de ahora, Señor. Y se van esas pequeñas cosas, Señor, que nos hacen pelear, que nos hacen discutir. Porque es más importante tu palabra que lo que yo pienso y que lo que yo creo en lo natural. Empiezo a caminar en lo sobrenatural, Señor. Porque una casa dividida no prosperará, mas una casa unida, Señor, prevalecerá, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque sabemos que tu poder y tu unción, Señor, es desatado sobre cada uno de nosotros. Así que ahora empezamos a caminar, Señor, en la fe, Señor, porque vamos a empezar a caminar en la sobre y abundancia, Señor. Porque sabemos que por la sangre, Señor, que ha sido derramada de la corona de espinas, tú eres libre de toda maldición, de toda escasez financiera. A partir de ahora vas a empezar a caminar en la fe, para caminar en lo sobrenatural, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces en nosotros. Gracias, Señor, por llenarnos de tu poder, por renovar nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Señor, porque a partir de ahora, Señor, sé que tú me has llamado, Señor. Así que yo pensaba que yo era como Pedro, Señor, que no podía, Señor, hacer las cosas, que no era digno, que no sabía, Señor, que era bruto. Pero hoy me doy cuenta que no es por mí, sino por lo que tú nos das, Señor, para ir a hacer. Así que oro, Señor, para que llenes la congregación de tu denuedo, Señor, en el nombre de Jesús. Denuedo, Señor, para comenzar su ministerio. Denuedo, Señor, para comenzar, Señor, nuevamente en cada área de su vida. Que tengan una vida balanceada, mi Jesús. Sean bendecidos en cada área, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.